Bueno, entonces vamos a hacer un análisis de la varianza complementario al que está en el otro video de la parte teórica. El modelo de clasificación, análisis de la varianza, que se dice ANOVA, y vamos a analizar con detalle la suma de cuadrados y los supuestos. Bueno, ¿qué es el análisis de la varianza? Univariante, un factor de tratamiento y efectos fijos, muestras independientes, pueden ser bloques aleatorizados. Entonces, yo tengo para la media la prueba T de 2 medias, pero si son 3 medias que hacen 3 tipos de tratamiento o más, entonces ya no puedo hacer la prueba T. La prueba T la puedo hacer entre 2. Entonces, la diferencia de medias va a ser un análisis de ANOVA. ¿En qué se basa? En lugar de usar el estadístico T, usa el estadístico F. Y el estadístico F compara el AF de Snedeker que usamos ya, que es un cociente de varianzas. Y por eso, como analiza el estadístico F, que es un cociente de varianzas, se llama análisis de la varianza. Pero el análisis de la varianza apunta a decir si las medias son iguales o no en la población. Un factor o tratamiento es una variable categórica con 3 o más valores. Y tengo una variable respuesta que es cuantitativa. Y yo quiero saber si esa variable cuantitativa para el factor que agrupa los valores de la categórica, las medias son iguales y distintas. Las medias de cada grupo difieren o están afectadas por el tratamiento, y le voy a dar si son 2 grupos, la categórica, si son 2 valores, uso la prueba T, pero si son más de 2 grupos, uso el ANOVA. Y lo que yo quiero saber si la variable cuantitativa está condicionada por los valores de la variable categórica. Entonces, yo tengo 3 normales en este caso, y lo que yo quiero saber es si esa diferencia que hay entre las medias de las normales es significativa o no. O sea, si estas medias, cada normal tiene su media, están separadas, o eso que yo veo que son distintas en la muestra proviene de medias en la población separadas o no. O la diferencia no es significativa. La diferencia entre la media de la población y la media general, el mu es lo que llamamos tau, que sería la diferencia en la población de la media 1 con la media mu, que la media mu es la media general. La diferencia es tau 1, para la media 2 es tau 2, para la media 3 es tau 3. Entonces, la hipótesis es que todas las medias son iguales y igual a la media general, o la hipótesis alternativa es alguna media es diferente. No sé por qué. Existe al menos una media que es diferente. No sé por qué no me lo muestra. Perdón. Existe por lo menos una media que es diferente. Bueno, no sé por qué no me las muestra esto. A ver.
Bueno, no me lo muestra, no sé qué pasa. Entonces, el modelo que voy a usar es que cada medida ahí va a ser la media general más la diferencia tau por el grupo en el que esté esa valor y más un epsilon que sería el error. Igual el residuo, igual que lo que hacíamos en regresión. Entonces, la hipótesis nula de que las medias son todas iguales es equivalente a que los tau son todos iguales. Entonces, lo que voy a tener es un modelo lineal donde descompongo el I sub IJ, la medida, con la media general más el tau del grupo. Cada grupo tiene su propio tau, por eso hay A grupos, y E sub IJ, que es el residuo, que sería la diferencia. O sea, yo tengo un I y J, tengo la media general, el valor que aporta el tratamiento, el tau I, y el residuo, que es la diferencia, digamos, como antes. Esto es lo que se predice, la media general más el tau, y sería la media del grupo, y esa media del grupo respecto de lo que medí en I me va a dar el residuo. ¿Cuáles son los supuestos de este modelo? Que esta variable E sub I, J, los residuos, son variables aleatorias, están idénticamente distribuidos, tienen media cero y varianza, todos tienen la misma varianza, no importa cuál sea el grupo, todos tienen la misma varianza. Otra característica es la homocedasticidad, que todos tienen la misma varianza, o sea que esta E sub I tienen normal y varianza y todas son iguales, y que los residuos son independientes. Entonces, yo estoy hablando en la población. ¿Cómo sería en la muestra? Voy a llamar X raya raya a la media general que estima la media general, la mu. El X raya 1 A sería la media del grupo 1 o A. La media del grupo 2B es X raya 2B. La media del grupo 13 es el X raya. Entonces yo tengo la media general de la muestra y el promedio de cada grupo. Cada grupo tiene su promedio. Y después tengo la medida. Esta es una medida. Esta es otra medida. El máximo de la medida va a estar relacionado con el residuo, el epsilon. Esto. O sea, ¿cuál es la diferencia de una medida con el promedio? Eso es el epsilon. Y el tau va a ser la diferencia entre el promedio del grupo y el promedio general. Se compara simultáneamente todo, entonces yo tengo un X y J, que es la media general, más el tau, más el epsilon. O sea, separo la media general, más el tau, más el epsilon. Esta sería la variación total, que sería el tau más el epsilon. Yo, por ejemplo, acá tengo 6 grupos, 1, 3, 2, 5, 6, 4, y entonces en estos se puede ver como que tengo un grupo 1 y un grupo 2. No son 6 grupos, porque estas normales se parecen bastante y estas normales se parecen bastante entre sí. Entonces pareciera que hubieran 2 grupos. Esto es lo que me apuntaría a separar. Yo tengo diferencias entre la 1, la 3 y la 2, pero esas diferencias serían pocas
y sería más significativa la diferencia entre el grupo este y el grupo este. Entonces, lo que voy a diferenciar es la diferencia entre grupos de la diferencia dentro del grupo. O sea, dentro de este grupo hay diferencias, pero son más importantes la diferencia entre este grupo con este grupo. Entonces, a eso apuntaría a detectar cuando la diferencia entre grupos es importante, más que la que hay dentro del grupo. Entonces, cuando hay mucha variabilidad entre las medias, la diferencia entre las medias de los grupos son demasiado grandes para atribuirla al azar. Entonces, acá es difícil de imaginar 6 grupos, sí, en cambio, puedo pensar en 2 grupos y rechazo la hipótesis de que todas las medias sean iguales y me quedaría con que alguna es distinta. Bueno, acá es el tema de los cuadrados, que les voy a pedir que lo vayan escribiendo y vayan entendiendo cómo es esto. Si yo tengo el x y j menos la media general, esto lo puedo igualar a la media del grupo menos la media general más el x y j menos la media del grupo. ¿Por qué esto es igual? Le voy a pedir que me sigan, no se me vayan. El que se midió. Por ejemplo, claro, vamos a tomar un ejemplo que vamos a abrir datos de prueba y vamos a tomar los datos híbrido. Entonces, tengo la variable cultivar, que tiene 4 valores, y tengo la variable rendimiento. Entonces, cultivar es el factor y la variable rendimiento es la variable cuantitativa. ¿Sí? Entonces, el x y j sería, esta sería el x11, esta sería el x12, esta sería el x, y acá empezamos de nuevo con los j. Esta sería la variable x21, 22, 23, ¿se entiende? Esta sería la variable 31, 32, 33 hasta 310. Y acá sería 41, 42 hasta 410. Entonces, tengo dos números. Uno para el factor, que son 4 grupos, y otro para dentro del grupo. Bueno, entonces volvemos acá. Acá sumamos y restamos la media del grupo. ¿Sí? ¿Se entiende este primer paso? Vayan escribiendo. Ahora, no, esto es la media de la población y esta es la media del grupo en la población. Pero esto sería el tau y esto sería el epsilon, el residuo en la población. Bueno, no lo tengo en la población, nunca lo tengo. En la muestra reemplazo la media por el X raya raya, que sería el promedio general, y la media del grupo por el X y raya puntual de la media, el promedio. ¿Qué sería en el infostat? Digamos, yo tendría el X, a ver, si pongo todo el rendimiento y le pido la media, la varianza, esto
¿Qué tengo acá? Claro, X raya raya, que es 102,27. Sí, ¿se entiende? Javier, Mónica. Porque, ¿cómo se calcula esta media? Bueno, eso es el X raya raya, sin considerar los grupos. Claro, claro, el X raya raya. El X raya raya. Este acá es la media general, esta es la media general. El X y raya va a ser la media de cada grupo. Entonces pongo media resumen y acá le pongo el grupo. Y acá tengo la media de cada grupo. La media de 1 es 106,9, la media de 2 es 76,68, la media de 3 120,06, la media de 4 105,44. ¿Está bien? Esta es la media de cada grupo. Claro. Sería sumar todo esto y dividirlo por 10. Sumás todo esto y lo dividís por 10. Esta sería el X raya 2. Este sería el X raya 3. Y este sería el X raya 4. Que si lo ves acá abajo dice media, es el mismo número que está acá. Bueno, con un decimal más. Le puedo poner. ¿Ves? 105,437. 105,437 el grupo 4. Es sumar los 10 valores que tienen el tratamiento 4 y hacer el promedio. Entonces, claro, o sea, para cada uno voy a tener un tau, pero el tau va a ser para todos. O sea, sí, para cada uno. Pero es como que, fíjate que vos, para todo el grupo, el tau va a ser el mismo, porque vos vas a poner la media general menos el X raya general, que es un solo número. O sea, acá es donde interviene el individuo menos el promedio del grupo. Bueno, ahora hacemos lo siguiente, que es elevar al cuadrado esto. Esto que era sumar y restar el X raya y, ahora elevo esto al cuadrado y me da esto al cuadrado, esto al cuadrado, primero al cuadrado, segundo al cuadrado, doble producto del primero por el segundo. Y se suman para todos los XY. Entonces, cuando lo sumo para todos los XY, acá voy a tener la suma de cuadrados totales, acá voy a tener la suma de cuadrados entre, entre los grupos, o sea, voy a mirar toda la diferencia entre los grupos, sumándola, sumándolo al cuadrado para que esas diferencias entre XY y X raya siempre sumen, porque a veces son negativas, a veces son positivas. Y acá serían los residuos, cada uno con la media de su grupo. ¿Cuál es la diferencia de cada individuo con la media de su grupo? Bueno, estas son cuestiones de notación. Vamos a ver cómo hacemos, vamos a generar
voy a pedirle análisis de la varianza, rendimiento por cultivar, y le voy a pedir que guarde los predichos y los residuos. Entonces, fíjense qué me puso como predichos. ¿Qué me puso como predichos? Las medias del grupo. O sea, estos serían los X y raya. Eso sería el predicho. Y el residuo, ¿qué sería? Entre el rendimiento, el X y J, menos el predicho, el X y raya. ¿Lo ven? O sea, el residuo es la diferencia entre el X y J, o sea, 115,77 menos 106,906,01 es el 8 este. 115 menos el predicho, que sería X y J menos X y raya. Eso sería el residuo. ¿Está bien? Entonces, si elevo todos estos residuos al cuadrado, voy a tener esto lo voy a cerrar porque... Estos serían los residuos al cuadrado, el X y J menos el predicho, que es el promedio del grupo. Y lo elevo al cuadrado, voy a conseguir esto del cuadrado y después me falta sumarlo. Fíjense que si hago la suma de todo esto, la suma del X y J menos el X y raya me da 0. O sea, sumo todo y me da 0. Eso tiene que ver con que estos X y rayas se consiguen sumando los X y J y después dividiendo por N. A ver si pueden demostrar por qué da 0 esto. ¿Están intentando?
Fíjese que da 0 para cada grupo. Eso, me da 0. Porque acá, o sea, el promedio lo saco promediando esto. O sea que uso todos estos valores. Esto dividido 10. Y después hago, cuando sumo estos valores, pero para cada uno, después si los separo, resto n veces, o sea, 10 veces el promedio. ¿Se entendió, Javier y Mónica? O sea, por eso es que esta parte de acá, que hace xij menos xy raya, si lo sumo para todo, me va a dar 0 para cada grupo. Y en total también. O sea, esta parte sumada va a ser 0. Esto va a ser un número porque es xy menos x raya para cada individuo. Esa la vamos a construir. Tendría que ser, vamos acá a fórmulas y sería x y raya menos x raya raya sería los predichos, no, x y raya sería el predicho, menos el promedio general, que lo teníamos calculado. ¿Cuánto era? 102,269. Eso sería para cada individuo, al promedio del grupo, restarle el promedio general. Este 102. 106,901 menos 102,269, 463. Y como tienen el mismo valor, tienen el mismo valor en la diferencia. Acá estos valores son menores que el promedio general, entonces me quedan todos negativos. Estos son mayores, me quedan positivos. Y estos son mayores. ¿Se entendió? Sería esta diferencia de acá, entre que si la sumo acá, también me da 0. Porque el promedio general va a ser el promedio de las X rayas. O sea, si yo promedio todo esto, también me da 0, como dice acá, la media 0. Si sumo todo, me da 0. O sea que esa también es doblemente 0. Esto da 0 sumado para todos y esto da 0. Entonces vamos a conseguir los cuadrados. ¿Cómo hacemos los cuadrados? Bueno, simplemente esperen, me falta una. Vamos a... Tengo X raya y menos X raya. Este sería el tercero. El primero era X y J menos X raya raya.
O sea, sería el rendimiento, perdón, el rendimiento menos 102,269. Después, este sería X raya Y menos X raya J, y este sería X y J menos X raya Y, que este dijimos que era ¿cuál? Este es el residuo. O sea, acá tengo X raya Y menos X raya raya. X raya Y J menos X raya J. O sea, X raya, IJ menos X raya raya, I sub I raya menos X raya raya es XY menos X raya Y. Ahora me falta elevarlos al cuadrado. Ahora voy a hacer la suma de cuadrados totales va a ser X y J al cuadrado. X y J menos X raya raya al cuadrado. La suma de cuadrados entre se va a llamar a los XY raya menos X raya raya al cuadrado. Y la suma de cuadrados dentro va a ser XY, acá me equivoqué, IJ. Al cuadrado. Te lo voy a sacar. Entonces, fíjense que ahora la suma de cuadrados, esta va a ser la suma de todos estos cuadrados. Que el Infostat también me da la suma. Yo le puedo decir medidas de resumen, y para estas le puedo decir que me dé el n. Me puede decir que es la suma, o le puedo decir la suma al cuadrado, como que no hacía falta que yo hiciera el cuadrado porque lo hacía. Bueno, entonces esto es sumar para todos los individuos. La suma de cuadrados totales, la suma de cuadrados entre y la suma de cuadrados dentro. Es esto. ¿Se entendió? Bueno, cuando hay una notación que quiero aclarar, por ejemplo, X raya raya, se escribe también X punto punto, porque acá sumo para todos los X y para todos los Y. Acá, cuando sumo sobre todos los J, le pongo el puntito en la J y estoy diciendo suma. Eso es una notación muy usada en estadística. Entonces,
tengo la diferencia esta que agregaba el x raya del grupo, sumado y restado, después se elevaba al cuadrado, el doble producto es igual a 0, entonces solamente me queda el cuadrado totales, cuadrado entre y cuadrado dentro. Lo que yo quiero probar es que los cuadrados entre son más importantes que los cuadrados dentro. O sea, este sería una estimación del tau y esto sería una estimación del epsilon. Entonces, yo divido para saber la varianza de los cuadrados entre por los grados de libertad. Como tengo, ¿cuántos valores distintos tengo? Son 4 valores menos 1 son 3 valores. O sea, los grados de libertad que tengo acá en los X raya, acá tengo 4 valores. Entonces los grados de libertad es 1 menos, porque además tengo el promedio general. Entonces tengo información de más. Tengo 4 grados de libertad acá. Acá los grados de libertad generales, esto lo sabemos, con esto sale la varianza, el x y j menos el x raya, el x y j menos el x raya raya, con este se calcula la varianza, que sería la suma de cuadrados totales. Fíjense que la suma de cuadrados totales es 31.221,68 dividido 39. Háganme esa cuenta. ¡Ey! ¿Cuánto da? No, totales. Dividido, fíjate, que es la varianza. Es la suma de todos los cuadrados, cada valor menos el promedio general y elevado al cuadrado y sumado. Eso te da la suma de todo, que es 31.221,7, dividido los grados de libertad, que son 39. O sea, la suma de cuadrados totales, dividido los grados de libertad es la varianza. Acá estás sabiendo la varianza entre, la varianza dentro. Y eso haces el cociente de esas dos varianzas, es lo que te va a dar el F. La suma de cuadrados entre dividido los grados de libertad entre, la suma de cuadrados dentro dividido los grados de libertad dentro, eso va a ser lo que se llama cuadrado medio entre sobre cuadrado medio dentro. Y eso es un cociente de varianzas, la varianza entre dividido la varianza dentro, y va a ser una F de Snedeker. Que si es más grande la varianza entre respecto a la varianza dentro, vas a decir que es más importante la diferencia entre grupos que la diferencia dentro del mismo grupo. Entonces vas a elegir, si es más grande, la alternativa, porque la diferencia entre los grupos es más grande que la diferencia dentro del grupo. La F de Snedeker, entonces,
vos tenés entre los grupos la suma de cuadrados entre. Dentro del grupo tenés la suma de cuadrados dentro. El total es la suma de cuadrados entre más dentro. Esta es la suma de cuadrados totales. Los grados de libertad de los grados totales son n-1. Los grados de libertad entre son la cantidad de tratamientos menos 1. Acá tenemos 4 tratamientos, menos 1, 3. Y dentro va a ser lo que se acomode para que esto más esto me den los grados de libertad n-1. Fíjate que el A suma y resta y te da n-1 la suma. Después, el cuadrado medio, que es la estimación de la varianza, esto sería la suma de cuadrados entre dividido los grados de libertad, sería el estimador de la varianza tau. Este sería el estimador de la varianza epsilon, suma de cuadrados dentro dividido en n-a. Y para calcular el f, hago el cociente entre estos dos. Cuadrados medios entre dividido cuadrados medios dentro. Ese f, si me queda a la izquierda del f crítico, ¿qué voy a decir? H0, o sea que las medias son iguales, y me queda a la derecha, acepto, rechazo H0, o sea las medias son distintas. Yo no entiendo por qué hay cosas que no me aparecen. Esto, ¿ves que está escrito acá? Lo escribí acá. O sea, si el F calculado es mayor al crítico, estoy a la derecha, y el p-valor es menor a 0,05 si estoy a la derecha. Bueno, entonces descompongo la suma de cuadrados totales como la suma de cuadrados entre más la suma de cuadrados más esta. Entonces, ¿qué estoy viendo? Yo tengo los residuos, digamos que sería la diferencia, esto es dentro, y entre sería mirar los centros y compararlos con la media general. ¿Cuáles son los supuestos de esto? Los residuos tienen que ser normales y los residuos tienen homocedasticidad, tienen que tener la misma varianza. Entonces, vamos a seguir, este es otro ejemplo, pero vamos a seguir con el mismo ejemplo. Los residuos tienen que ser normales, la homocedasticidad y la independencia. ¿Cómo miro la normalidad? Una forma de mirar la normalidad de los residuos, fíjense que los residuos eran estos, los puedo volver a pedir si quieren, análisis de la varianza, tengo cultivar, es el... No. ¿Qué? Los de... No salí. No, lo que iba a mostrar es que si... Voy a guardar esto. En el... con suma de cuadrados. O sea,
Lo que yo tengo acá, voy a abrir de nuevo los datos de prueba, voy a abrir híbrido. Todos estos, suma de cuadrados son todas las cuentas que tengo que tener, pero yo, ¿cómo hago el ANOVA acá? Yo tengo la variable cualitativa que arma 4 grupos y tengo el rendimiento para cada valor medido. Entonces hago análisis de la varianza, el grupo es de la clasificación cultural, cultivar y el rendimiento. Y le digo que me guarde los residuos, los predichos y los residuos absolutos. Entonces, me genera esta tabla. La variable original, el rendimiento medido, los residuos, que son la diferencia entre el rendimiento y el predicho son los promedios del grupo, y los residuos absolutos, que son los residuos en módulo, todos positivos, los residuos absolutos. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que estos residuos, quiero ver los supuestos. Un supuesto es que estos residuos sean normales. Para saber si estos residuos son normales, hay una forma que es venir acá al qqplot y mirar los residuos y ver si son normales, qqnorm, la normal, y me hace este gráfico donde estar sobre la recta significa estar en normal. Y el R es el ajuste entre los puntos y la recta, que es 0,985, bastante alto. Es más cualitativo, esto tiene que ser muy alto, muy arriba del 0,98. La otra forma de ver normal es inferencia basada en una muestra, prueba normal de Shapiro, y miro no los rendimientos, sino los residuos. Aceptar. Acá la hipótesis nula es que es normal y la hipótesis alternativa es que no es normal. ¿Qué decido con este p-valor? Es normal porque el p-valor es mayor al 0,05. Una tercera forma es tabla de frecuencias, residuos, aceptar, ir acá, este es el de la tabla de frecuencia, y ver si en ajuste si es normal. Aceptar, y miro el último p-valor. Este es el p-valor que me dice, otra vez, la hipótesis nula es normal, la hipótesis alternativa no es normal. Este es el p-valor que me dice, es normal. Bueno, es normal. Los residuos son normales, cumplen el supuesto de normalidad. El otro, o sea, estamos acá en los residuos, la normalidad la veo o acá o en la prueba de Shapiro, o y la última prueba que hice es la diferencia entre la normal y el histograma. Entonces ese p-valor que me dio 0,40 era esa diferencia, y lo que está diciendo es que es normal. La otra supuesto es que las varianzas tienen que ser iguales. Hago un gráfico de los residuos versus los predichos. El predicho, se acuerdan que era el promedio del grupo, y acá es como que medio dudoso, como que esta es más baja que esta. Entonces, no sé, vamos a hacer un p-valor con una prueba que se llama, o sea, este es el gráfico, residuos versus predicho.
O sea, sería el gráfico de dispersión, residuos versus, en el eje X voy a poner los predichos. Y me da este gráfico. Bueno, vamos a buscar un p-valor. El p-valor va a ser una nova sobre los residuos en valor absoluto. El H0 va a ser las varianzas son iguales contra el H1 las varianzas son indistintas. Y entonces vengo acá y le digo a nova de, en vez de decir los residuos, voy a poner los residuos en valor absoluto y la variable cultivar. Y voy a mirar cómo son este p-valor que me dice. Sí, entonces se cumple el supuesto, las varianzas son iguales. Esta se llama la prueba de Lebesgue. Bueno, entonces se cumplen los supuestos. El último supuesto es de la independencia y ahí tengo que pensar en cómo se diseñaron cómo se diseñó el experimento, a quién le di el tratamiento 1, por ejemplo, si eran diferentes semillas, a quién le doy la semilla 1, a quién le doy la semilla 2, a quién le doy la semilla 3, a quién lo sorteo. Esto para evitar que haya un sesgo al inicio, sorteo. Entonces, la suma de cuadrados lo que me estaría dando es una estimación de la diferencia de los tau con los errores dentro de la normal. Esto sería dentro de la normal, es estar acá por la variabilidad dentro de la propia normal, y lo que yo quiero es que los tau, que son la diferencia entre la media del grupo y la media general, sea mayor que la diferencia dentro, que la diferencia entre el tau sea mayor que la diferencia dentro. Entonces, recordamos que tenemos para cada rendimiento el X raya raya es el promedio general del grupo, el X raya Y es el promedio de cada grupo. Entonces, los predichos son los promedios de cada grupo, que me dan todos, y hago la fórmula X raya raya menos XY sería el rendimiento menos el promedio general, X, tendría que haberlo puesto al revés acá la resta, X raya raya menos X y raya y X y menos el promedio del grupo, el rendimiento menos el promedio del grupo, consigo las variables, la suma de esas siempre me va a dar 0, ahora las elevo al cuadrado y tengo la suma de cuadrados totales entre y dentro, y ahora hago el cociente por los grados de libertad, son 4 tratamientos, los grados de libertad entre son 3, dentro son 40 menos la cantidad de tratamientos, 36, los grados totales son 40 menos 1, 39, y obtengo los cuadrados medios que van acá y después hago la F con el cociente de esos cuadrados medios. Entonces, la suma, acá me aparece en la tabla, el Infostat repite, o sea, el de cultivar y el modelo es el mismo. Entonces, el de cultivar sería la suma de cuadrados entre, el error sería la suma de cuadrados dentro, y el total es la suma de los dos, que es la suma de cuadrados totales. Los grados de libertad son 3 y 36, los cuadrados medios es 10.000 dividido 3, 21.000 dividido 36, y me dan estos dos valores de cuadrado medio, hago el cociente de 3.342 dividido 588 y me da 5,68. Voy con 5,68 y
33 grados para el numerador y 36 grados para el denominador, calculo el p-valor, que es ir al infostat, probabilidades y cuantiles, la f de Snellencorp, 3 grados en el numerador, 36 en el denominador y 5,68. 5,68, calcular, y acá me da el p-valor 0,27, que es la f de Snellencorp. ¿Se entendió? Bueno, entonces con este p-valor chiquito, ¿qué decido? ¿H0 o H1? H1. Alguna es distinta. Ahora, ¿cuál es distinta? Entonces, ¿cuál es distinta? En el infostat es análisis de la varianza, el valor cultivar, y acá hay una que dice comparación, y está la comparación de Fisher, de Bonferroni, Tukey, Duncan, cualquiera. Hay particularidades, pero no importa, ponemos cualquiera. Y le digo aceptar, puse una, y acá cuando las letras están doble es como complicado. Como que, ¿qué está? Voy a poner otra porque esa medio fea, entonces voy a poner comparación Fisher. Y entonces ahora me dio letras separadas. Quiere decir que el cultivar 2 tiene una letra, acá al final, letra A, que es distinta a la cultivar 4, 1, 3, que a pesar de que los promedios de los grupos son distintos, tienen toda la misma letra. O sea que no hay diferencias significativas entre el 4, 1 y 3. Aunque sean diferentes los promedios, no son suficientes para decir que son iguales. Acá me da la diferencia mínima significativa es 22, o sea que por lo menos tengo que tener una diferencia de 22 entre los promedios para decir que hay diferencia. Y acá no lo tengo, entonces no se aprecia la diferencia que hay entre estos promedios. No son suficientemente diferentes como para decir que son distintos. Solo hay uno que es distinto y es este, que es el menor. O sea, si tengo que recomendar alguno de los otros, no tengo evidencia para decir que son distintos. Da lo mismo el 4, el 1 o el 3. Ojo, porque acá es tentador decir el 3, que tuvo más promedio. Pero eso promedio no tengo evidencia que no se deba al azar. Entonces, lo que yo veo acá, a ver dónde está el grafiquito. Lo único que veo es que esta, que es el grupo 2, es el que tiene media diferente. Los otros tienen media igual. En la población. En la muestra son todos distintos, pero en la población. Y las varianzas, aunque acá se ven distintas, dijimos que eran iguales. Bueno, después hay otros indicadores como el R cuadrado, que sale de acá, de esta tabla, de la primera tabla, y el R cuadrado es el cociente, igual que en regresión, el cociente del efecto cultivar dividido el total, o sea, 10.026 dividido 31.221, que esto da el 0,32 el 0,32, que representa el 32% de la varianza explicada por el modelo. Un poco bajo, tendría que ser por lo menos 0,5, pero bueno, es lo que da, 32%
es el R cuadrado, el porcentaje de varianza explicado por el modelo. O sea, es el cociente de entre dividido totales. Suma de cuadrados entre dividido suma de cuadrados totales. Después tenemos este CB, que si se acuerdan en la primera unidad, el CB era la cantidad de desvío dividido la media por 100. Entonces, en este caso, ¿qué representa el error? El error serían los 588,75, sería el cuadrado medio, el desvío sería la raíz de esto, y la media general, que ya la habíamos hecho, es 102,27. Esto por 100 me da este CB que está acá, me da un error que representa el 23% de la media general, que es bastante bueno. Este sí tiene que ser abajo del 50%. Y entonces, y el último es el p-valor, que es menor, que sale del cociente de los cuadrados medios, con el f de 5,62 y un p-valor más chiquito que 0,05, entonces elijo la hipótesis alternativa. Los residuos ya los vimos. Y lo último es mirar un ejemplo 3, donde hay, esto es para maíz, donde yo tengo la localidad, tengo un cierto híbrido y un rendimiento. Entonces acá tengo 3 variables, el rendimiento, pero tengo 2 cualitativas, la localidad y el híbrido, que es el tipo de semilla que se está utilizando. Entonces, cuando tengo 2 factores, la localidad y el híbrido, el modelo se hace por separado para cada uno. Acá está el híbrido, que son 8 tipos de semilla, y la localidad, que son 4. Entonces, son por separado la condición de híbrido, por separado la localidad, y después el modelo acá que combina los dos y me hace 10 grados de libertad, porque son 3 más 7. Entonces, esto sería un diseño de experimento, el más sencillo, para 2 factores, 2 variables cualitativos, localidad y híbrido. Es a título de informativo, digamos. Lo que yo estaría es, por ejemplo, acá tengo el rendimiento y el híbrido, y la localidad sería una variable más que se combina. Bueno, esto sería todo. ¿Preguntas?